El espejo en el espejo, por Michael Ende. Después de terminar el trabajo en la oficina, el hombre de ojos de pez se subió en el segundo vagón de la línea 6. El tranvía estaba repleto, como era habitual a esa hora. Los viajeros, hombres en su mayoría, llevaban subidos los cuellos de los abrigos y calados los sombreros en la frente todo lo posible. Hacía mucho frío aquella tarde, y el hombre observaba con mirada fija, vacía, el vaho que subía de muchas bocas. Durante un rato tuvo que permanecer de pie, pero después de la quinta parada quedó libre un sitio delante de él y se sentó. Hasta la última parada quedaba todavía mucho tiempo. Sacó un periódico del bolsillo superior de su chaqueta, lo alisó con esmero y se sumergió en su lectura. Por alguna razón no logró concentrarse realmente en el texto. No comprendía el sentido de algunas frases, ni siquiera después de leerlas varias veces. Finalmente se percató de algunas erratas en las páginas siguientes, al principio aisladas pero luego cada vez más numerosas. Aparentemente se habían impreso, por error o distracción del tipógrafo, palabras sueltas o incluso líneas enteras. Sí, hasta párrafos completos en un alfabeto desconocido. Quizá se trataba de griego o cirílico. En cualquier caso, decidió escribir esa misma tarde una carta de protesta a la redacción. El viaje que tenía que hacer 2 veces al día, por la mañana de ida, por la noche de vuelta, solía tardar normalmente unos 3 cuartos de hora. En los peores días, aquellos con los mayores atascos, podía durar mucho más. Sin embargo, dichos retrasos le parecían más amenos que desagradables. No le gustaba llegar a su vivienda. Allí no se sentía en casa. En realidad todavía no se había sentido en casa nunca, ni en ningún sitio. Cuando los compañeros en la oficina hablaban de ello, escuchaba e intentaba, sin éxito, imaginarse algo parecido. No obstante, en el transcurso de su vida se había acostumbrado a esa carencia como si fuese una pequeña tara física, a la que había que habituarse de buena o de mala gana. Como vivía solo, su día acababa irremisiblemente una vez que cerraba tras de sí la puerta de su vivienda. En cambio, mientras seguía sentado en el tranvía, se le ofrecían todo tipo de posibilidades. No pensaba en nada concreto. Era la misma pequeña esperanza todas las tardes y la misma pequeña, apenas consciente desilusión. Al cabo de un rato, interrumpió su lectura. Le sorprendió que ese día el vagón se hubiese vaciado tan temprano de manera casi completa. Solo se habían quedado 4 personas, o mejor, 5, contándolo a él. Enfrente estaban sentadas 2 mujeres mayores y gordas que se examinaban una a otra con desconfianza y que portaban enormes bolsas de compra que no estaban dispuestas a soltar ni por un minuto. Las 2 mujeres estaban abrigadas con una ridícula cantidad de chals, chaquetas de punto y bufandas de lana. Las dos llevaban guantes que dejaban libres las puntas de los dedos. Hasta donde se podían distinguir sus enrojecidas caras de entre sus ropajes, eran bastante parecidas la una a la otra. Quizá eran hermanas. Algo más lejos estaba sentado un hombre pequeño, vestido miserablemente, que miraba cabizbajo, y en momentos determinados sacudía un poco la cabeza como si tratase de comprender algo que no llegaba realmente a entender. Junto a él estaba sentado un niño muy delicado, con gorra de marinero sobre sus largos cabellos rubios, y que cantaba por lo bajo mientras al mismo tiempo derretía con los dedos el hielo de la ventanilla para poder ver a través de los agujeros. De pronto parecía haber descubierto algo fuera, porque empezó excitado a zarandear al hombre. Incluso le echó mano a la cara para lograr su atención. Pasó un rato antes de que el hombre se mostrase tan interesado como para ofrecerle su oído al niño, recibir su importante mensaje y asentir. El tranvía se detuvo y ambos salieron del vagón cogidos de la mano. Cuando se acercaba la próxima parada, también se levantaron las mujeres y cargaron, jadeando y resoplando con sus grandes bolsas de la compra hasta las puertas de salida, la una hacia la delantera, la otra hacia la trasera, mirándose al mismo tiempo con inquina un par de veces, no sin dificultades debido a su envergadura. El hombre con ojos de pez la siguió con la mirada. Realizó con su aliento un agujero en el hielo de su ventanilla para comprobar si las dos tomaban la misma dirección, pero no pudo encontrarlas por ninguna parte. El tranvía volvió a ponerse en marcha. Él se recostó en su asiento y dejó vagar su mirada por el vagón vacío. Al cabo de un rato se acordó de que posiblemente aún podría subir un revisor. Se desabrochó su abrigo y buscó su abono en todos los bolsillos, pero no pudo encontrarlo. Era la primera vez que le ocurría, y le parecía completamente inexplicable. Naturalmente no era muy probable que en este último tramo del trayecto se subiese todavía un revisor,
pero en caso de que ocurriera sería una contrariedad. El asunto le inquietaba y rebuscó de nuevo en todos los bolsillos. Finalmente cejó en su empeño e intentó recordar cuándo había tenido por última vez el documento en la mano, pero fue inútil. Poco después le llamó la atención que el sol, que cuando salió de la oficina estaba comenzando a ocultarse, todavía no lo hubiera hecho del todo. Al contrario, indudablemente se había elevado un poco, algo que le asombró. Rascó las flores de escarcha de la ventanilla con las uñas y miró hacia afuera. Dejaban atrás villas y pequeñas casas campestres de madera rodeadas de grandes jardines florecidos. Había niños en un columpio, con ligeras ropas de verano o medio desnudos. Al hombre con ojos de pez le pareció una irresponsabilidad. Los niños podían caer enfermos. En la oficina estaba marcado el 23 de enero, pero los árboles de allí fuera estaban verdes, y algunos incluso en plena floración. Entonces se hizo visible ante él un monumento rodeado por un arriate de flores. Representaba un tranquilo ciervo, en cuya frente crecía, en lugar de la cornamenta, un frondoso ramaje natural. Casi 16 años hacía ya que recorría aquel trayecto, y nunca se había percatado de la existencia de aquel monumento. En ese instante, además, ni siquiera habría podido decir dónde se encontraba el tranvía. Se desabrochó la manga de su abrigo y echó una mirada a su reloj de pulsera. Aparentemente las agujas habían corrido hacia atrás. Tendría que llevar el reloj a arreglar y prescindir de él un par de días. Esta circunstancia le resultaba de lo más desagradable, pues vivía siguiendo un plan horario exacto. Se desabrochó el reloj, se lo acercó al oído y lo sacudió. Entonces el reloj se paró. Al parecer, el conductor del tranvía se afanaba ahora en recuperar el tiempo perdido. No respetaba ninguna parada más y conducía desde hacía un tiempo a una velocidad no autorizada. El hombre con ojos de pez lo consideró una irresponsabilidad. Poco a poco comenzó a derretirse la capa de hielo de las ventanas. Pequeños trozos de hielo resbalaban por las ventanas. Se acumulaban unos sobre otros y caían. El tranvía circulaba ahora por un bosque. Entre la exuberante vegetación había enormes helechos, equisetáceas del tamaño de árboles y palmeras. El hombre con ojos de pez consideró si no se habría subido en una línea equivocada, pero eso no era posible, pues en la parada donde se había montado no circulaba ninguna otra línea, aparte de las 6. Se echó hacia atrás y esperó. Unos relinchos salvajes lo sobresaltaron. Un caballo blanco galopaba a toda velocidad junto al vagón, justo bajo su ventana. Estaba ensillado y embridado a la manera oriental. Su crin y su cola ondeaban al viento. A veces desaparecía unos segundos de la vista detrás de la hojarasca y la maleza, pero siempre volvía a aparecer junto al vagón en marcha. El hombre con ojos de pez no se había fijado en si el animal llevaba ya mucho rato comportándose de manera tan extraña, ni tampoco consideró que fuese su obligación hacer algo al respecto. Ya que el caballo blanco permaneció terco en su comportamiento, se levantó finalmente, se dirigió hacia la plataforma posterior e intentó ahuyentar con gestos al animal. Como no tuvo ningún éxito, trató incluso de abrir la puerta, aunque eran puertas automáticas que durante el viaje permanecían cerradas. Aún así, y para su sorpresa, lo logró después de algunas sacudidas. Entró aire caliente y húmedo. Cuando el caballo blanco advirtió la presencia del hombre junto a la puerta abierta, se acercó inmediatamente y se mantuvo de modo que él podría haber saltado fácilmente desde el estribo a la silla. Casi rozaba el vagón. El hombre con ojos de pez daba patadas, agitaba los brazos y gritaba: ¡Fuera! ¡Lárgate de aquí! Le preocupaba que al caballo le ocurriese algo, lo que seguramente hubiese significado una larga parada del tranvía hasta que quedasen aclaradas policialmente las causas del accidente, lo cual provocaría que su vuelta a casa se prolongase posiblemente durante horas. Pero todos sus esfuerzos solo tuvieron como resultado que el animal se esforzase aún más en acercarse a él. Solo cuando se le ocurrió, con dos dedos en la boca, lanzar un agudo silbido, el caballo se quedó momentáneamente atrás. Él se agarró con fuerza a los pasamanos, se inclinó hacia afuera y pudo aún ver cómo el animal, ya muy lejos, bajaba las orejas y enseñaba los dientes aterrorizado. Entonces el regreso a su asiento. Entretanto el paisaje había cambiado. Ahora era una estepa quemada. Aquí y allá se elevaban ligeras columnas de humo en los lugares en los que la hierba aún se consumía. El aire sobre la llanura flameaba de calor. De repente pudo observar a cierta distancia un grupo de presidiarios, terribles figuras demacradas con trajes a rayas. Marchaban sobre altos zancos, presumiblemente debido a los rescoldos del suelo.
Se quitó el abrigo y lo colocó con cuidado a su lado sobre el respaldo del asiento. El sol estaba ahora en su cenit. El calor seco le ajaba la boca. Hubiera querido beber algo, pero debía aguantarse hasta llegar a casa. Mucho no podía ya tardar. Un poco más tarde el tranvía minoró de pronto considerablemente su marcha. Circulaba por un complejo de fábricas abandonado. Todas las ventanas de los edificios estaban rotas, los tejados agujereados y hundidos. Parecía evidente que en esta parte del trayecto también las vías estaban muy deterioradas, como dejaba adivinar el casi insoportable traqueteo y los golpes de las ruedas. La única persona que el hombre con ojos de pez pudo descubrir en las ruinas de las fábricas era un gigantesco anciano completamente desnudo, cuya barba trenzada colgaba casi hasta el suelo. Estaba en medio de una plaza de losetas blancas, bajo el cegador sol. Hacía señas con las manos a los que viajaban y señalaba, apremiante, con un desmesurado dedo índice, a una calabaza que levantaba con la otra mano. Al mismo tiempo gritaba algo. Parecía ser una palabra de una sola sílaba para la que redondeaba los labios, pero el hombre con los ojos de pez no podía oírla debido al estrépito de las ruedas. El tranvía volvió a acelerar. Ahora viajaba por un desierto de arena, piedras y rocas aisladas que tenían el aspecto de figuras y máquinas medio fundidas. El hombre con ojos de pez pensó que el tranvía debía de haber tomado un desvío. Una cosa así podía ocurrir cuando se realizaban obras en alguna calle. Entretanto, su sed se había vuelto tan insoportable que le costaba hasta respirar. Abrió la boca en busca de aire. Poco a poco cayó en un duermevela. Cuando volvió en sí, había refrescado mucho. Notó que el sol se escondía tras el horizonte, ahora con seguridad al este, y de pronto lo sacudió un sollozo sin lágrimas. La apática paciencia o indiferencia con la que se había protegido hasta entonces para no percatarse de lo que se estaba haciendo con él se agotó de pronto. En voz alta se dijo a sí mismo que aquella misma noche escribiría una enérgica queja a la dirección de los transportes públicos, pero no sirvió de nada. Ni él mismo creía ya en ello. Este reconocimiento le aterró por completo. Se sentía desvalido y expuesto a lo incomprensible, y se sintió presa del pánico. Se levantó de un salto y tambaleante por culpa de la vertiginosa velocidad, se dirigió hacia la plataforma delantera. Allí intentó divisar al conductor a través de los cristales de 3 vagones. El cristal estaba cubierto de polvo y no dejaba ver. Gritó, vociferó y golpeó las ventanas con las manos sin lograr nada. Entonces agarró el freno de emergencia, pues en tal circunstancia se consideraba con derecho a ello. Tiró con toda la fuerza de la desesperación, pero no ocurrió nada. Tiró repetidas veces. Tiró hasta que se le entumeció el brazo. Tiró con el otro. Al cabo de un rato se apoderó de él una ira ciega, y el agarrador rojo se le quedó en la mano. Lloriqueando como un niño lo arrojó al suelo. Durante un rato se quedó de pie. Miró fijamente aquel objeto, y su jadeo era interrumpido de vez en cuando por un sollozo seco. Poco a poco se tranquilizó. Se dirigió de vuelta a su asiento y contempló con la mirada redonda y vacía a través de las ventanas polvorientas el monótono páramo que se iba quedando atrás. El único ser vivo que pudo ver después de largo tiempo era un hombre vestido con el traje sin forma y plateado de un astronauta, que arrastraba tras de sí a un ternero atado a una soga, que se resistía y no quería acompañarle. Los dos proyectaban sombras infinitamente largas en la llanura. Eso era todo. Entonces el tranvía marchó de pronto muy despacio, casi a velocidad de paso. Despertó de su apático ensimismamiento. Cogió el abrigo y el sombrero. Corrió hacia la plataforma posterior donde la puerta aún permanecía abierta y saltó. Había subestimado la velocidad de la marcha. Tropezó sobre las piedras, cayó y permaneció tendido algunos segundos. Entonces pensó que no podía volver a casa a pie desde aquella llanura interminable. Aparte de la distancia, no conocía el camino, ni siquiera los puntos cardinales. Se levantó y vio que el tranvía aún no se había alejado demasiado. Incluso parecía minorar aún más su velocidad. Comenzó a correr, pero también el tranvía aceleró su marcha. Solo con un gran esfuerzo logró alcanzar justo a tiempo el último estribo y subir, tropezando y medio a rastras. Entró a 4 patas hacia el interior del vagón y permaneció en el sucio suelo jadeando en busca de aire y con la cara escondida en la flexión del codo. Transcurrió mucho tiempo antes de que se sintiese con suficientes fuerzas como para levantarse.
Cuidadosamente se sacudió sus rodillas y codos. Su traje estaba rasgado por varias partes. La pernera izquierda empapada de sangre a la altura de la rodilla. Había perdido el sombrero y el abrigo. Se colocó junto a la puerta abierta y con los ojos cerrados dejó que el viento, que de nuevo volvía a soplar con fuerza, le refrescara el rostro empapado de sudor. Ya no oponía ninguna resistencia. Se declaraba conforme con todo. Lo que hubiese de venir sería aquello que él mismo quería que ocurriese. El sol se encontraba tan bajo en el horizonte al este que le cegó cuando se inclinó fuera de la puerta intentando adivinar, dándose sombra en los ojos con la mano, hacia donde se dirigía el tranvía. Al principio creyó que la franja oscura en el horizonte era una cadena montañosa muy lejana. Más tarde creyó adivinar una tormenta que se levantaba y se alegró de la lluvia venidera. Solo cuando estuvo más cerca y vio que aquella cosa oscura se movía por sí misma y respiraba, le pareció un bosque agitado por un viento tormentoso, o un telón que abarcaba todo el horizonte y que ondeaba despacio hacia arriba y abajo, inflándose, entrelazándose y separándose de nuevo. Al final vio los colores, torres de ópalo que se alzaban sin cesar y volvían a desaparecer, paredes horizontales de nácar traslúcido, brillante y transparente como cristal líquido, y el blanco que al principio había tenido por relámpagos en el muro de la tormenta. Entonces, de repente, el hombre con ojos de pez comprendió cuál era el lugar hacia el que se dirigía. Lo comprendió de tal modo que se le paró el corazón. El mar.